Bien, estamos trabajando asma bronquial, hemos visto que era nuestra obstrucción reversible de la vía respiratoria que tenía dos fases. La primera fase era un broncoespasmo, que sí es emergencia atenderlo. En todas las etapas del tratamiento del asma bronquial, ¿quién es el fármaco estrella? Mecanismo de acción: agonista, adrenérgico, beta 2 mayor a beta 1. ¿Por qué vía lo administro? Inhalatoria. ¿Cuánto tiene de dosis un PAF? 100 microgramos. Perfecto. ¿Ya? Si ese salbutamol, hacemos los PAF, un PAF, dos PAF, tres PAF, el paciente no revierte. ¿Qué ha podido ocurrir ahí? ¿Qué ha podido ocurrir ahí? Invaginación de los receptores, se llaman receptores silenciosos, no es tolerancia, ¿ya? Es invaginación, receptores silenciosos. ¿Quién nos puede ayudar a rescatar nuevos receptores y a supersensibilizar los silenciosos? Glucocorticoides. Ya, eso es lo que vamos a avanzar hoy día, glucocorticoides, ¿ya? ¿Cuál es el segundo grupo de broncodilatador que pudiera ayudar a los salbutamol? Bloqueadores beta. Lo que ahora es te voy a sacar por la ventana. Antagonista muscarínico. ¿Quiénes son? Cloro, hipotropio, oxitropio y iotropio. ¿En quién es de primera elección? ¿En qué tipo de broncoespasmo? En EPOC. ¿Por qué? ¿Por qué en EPOC? La EPOC, hay una estimulación del parasimpático. No se les olvide nunca, esa es la respuesta. Y si yo bloqueo al parasimpático, pues ese paciente va a broncodilatar. ¿Se entendió? Bien. Si yo doy a un asma bronquial un hipatropio, oxitropio solamente, ¿va a salir del cuadro? ¿Por qué? Porque ese broncoespasmo es antígeno-anticuerpo. ¿Quiénes son los antígenos que desatan un asma bronquial? Los antígenos, ya, alergenos quiero. Pelo, cambios de temperatura. Ayer entró una paciente al consultorio, ella tiene unos cuadros de tos alérgica y rinitis terrible. Estaba bien y entra al consultorio y yo lo tenía calefaccionado y empezó la crisis, pero así con todo, cambio de temperatura, venía de estar fresco a un ambiente más calefaccionado, ¿no? Esos cambios de temperatura es usual. Esas crisis son las más difíciles de controlar, las que son por cambios de temperatura. Bien, luego tengo un tercer grupo de broncodilatadores. ¿De quién estoy hablando? Santinas. ¿Quiénes son las santinas? Cafeína, teobromina, teofilina. ¿Y cuál es la que usamos por ser más soluble? Porque la teofilina no es muy soluble, no se absorbe bien. Aminofilina, que es una etilendiamina de la teofilina. Bien, ¿de cuánto venía aminofilina? Comprimido de 300 con 2 ranuras y venía en ampollas de 250 miligramos en 10 ml. Es mi tercera opción. ¿Quién es su mecanismo? ¿Qué mecanismo de acción ella tiene? Así tiene que saberse. Ya la otra semana tienen prácticas normales, porque no estudian nada cuando hay práctica. Bloquea la receptora de la mucina. Sí. Y Inhibe a la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico, disminuye ingreso de calcio y hay vasodilatación. Esa es la hipótesis más cercana. Tenía 7 efectos farmacológicos. La santina, ¿qué era? Vamos. Estableció el mastocito. Primero broncodilatador, ¿no ves? Segundo, estabiliza el mastocito. En neonato, acuérdense. Estimulante del centro respiratorio. Y si yo hablo de respiración, ¿con qué lo voy a relacionar? Músculo respiratorio, estimula los músculos respiratorios. ¿Quiénes son? Diafragma y los intercostales. ¿Ok? Después diurético suave. Y en efectos adversos, ¿qué nos pasa si tomamos mucho café? Gastrointestinal, cardíaco, sistema nervioso central son los más importantes. ¿Qué hay a nivel gastrointestinal? Ácido clorhídrico. Ya, estimula producción de ácido clorhídrico.
más que yo llego y me irrita. Entonces, si estimula ácido clorhídrico, ellos pueden hacer gastritis que no se controla, puede terminar en úlceras. Listo. A nivel cardiovascular, como todos los broncodilatadores, taquicardia. Todos hacen taquicardia por mecanismo de acción diferente. Luego, a nivel del sistema nervioso, ¿qué efectos adversos tienen importantes? ¿Es estimulante o es depresor si se toma mucho café? Es estimulante, pero me aumenta la atención porque me mejora dopamina. Una subida hace de dopamina muy rápida y cae rápido. Yo me enfoco. Por eso dice, me despejó la cabeza un café concentrado. En realidad sube dopamina momentáneamente. La idea es tener la dopamina, acostumbrarse a mantenerla alta. ¿Con qué yo mantengo mi dopamina alta? Eso es entrenamiento. Mi dopamina va a estar alta cuando yo la entreno. A ver, vamos a pensar. Farid, ¿qué te gusta hacer? Si yo te regalo 1 hora al día, te contesto el teléfono, está toda tu vida saneada, no hay que estudiar, está todo bien y te voy a regalar 1 hora. ¿Qué haría? Andar en bici. Ya. Si él anda en bici todos los días, su dopamina se sube y mientras él sigue en la bici, su dopamina está alta. La dopamina la debo yo aprender a tener alta, haciendo cosas que realmente me genere placer. ¿Se entendió? El que genera mucho placer en relaciones sexuales se hace adicto al sexo, que tampoco es óptimo. Hay, dentro de las adicciones es terrible, la adicción al sexo es terrible. Otra cosa es estudiar adicción. ¿Cuál es la adicción que yo quiero para usted? Leer un libro y que genere bienestar y placer. Si vos lees y te genera bienestar y placer, ¿qué haces si algo te da placer y bienestar? Lo repites y lo mantienes y lo intentas. ¿Sí? Atiendes a tus pacientes y te genera placer ver que van avanzando o que vas haciendo cambios. Eso es aumentar dopamina. ¿Está bien? El café me sube dopamina, la sube y la baja de pronto. Las adicciones que hay hoy en día, apuestas electrónicas, online, eso me sube la dopamina de una forma extrema y la baja rápido, y eso es lo que hace las adicciones, que el paciente quiera volver a sentir lo mismo, entonces sigue apostando, y esos son sistemas donde siempre vas a ir a pérdida. Al comienzo te hacen ganar hasta hacerte adicto y después va a la pérdida. Esa subida de dopamina es compleja. La subida de dopamina por cocaína, por morfina, es momentánea y el paciente se siente fantástico y cada vez cae más rápido. Si cae más rápido, ¿qué hace el paciente? Volver a consumir y cada vez dosis mayores porque sus receptores se vuelven silenciosos. ¿Se entendió? A ver, ¿por qué hablé de dopamina? Por las anginas, ¿no? Ya, cerramos. Ya están nuestros 3 broncodilatadores. ¿Cuál era la segunda fase del asma bronquial? La inflamación. Bien, si yo voy a hablar de inflamación, ¿cuántas vías de la inflamación hay? 2. ¿Quién inicia la vía de la inflamación? Si yo les digo fosfolipasa, pero antes de la fosfolipasa, ¿qué hay? Fuerte. Sí, señor. Fosfolípidos de membrana. ¿Y dónde están los fosfolípidos de membrana? En mi doble membrana lipídica, en todas mis células. ¿Saben lo que es todo, no? Yo ahorita aquí aprieto y me clavé con algo al golpearme. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Se inflama o no? Estaba sirviendo mi mate y no le apunté bien, me voy a quemar, inflamación. Estímulo térmico. Me golpeé, estímulo mecánico. Me cortaron. ¿Se entendió? Todo lo de estímulo. El corte en una cirugía terrible. Ayer vi a un paciente que él tiene un dolor inguinal que va hacia el testículo importantísimo. Le operaron un varicocele una vez, pero ahora ya lo inhabilita un poco más joven. ¿Y qué es lo que ocurre cuando han operado? Cuando cortan, ¿qué se libera ahí? Fosfolipasa A2. Hay inflamación. ¿Y el cuerpo qué hace a la inflamación aguda? La va a fibrosar.
Entonces lo que hay ahí son adherencias. Que volver a entrar y rezar que no haga adherencias. ¿Qué son adherencias? Como hay tanta inflamación ahí, el cuerpo intenta restringirla solo a esa zona y que yo no me inflame completamente, y va haciendo fibrosis y va juntando capas diferentes. Eso es una adherencia. Una causa no menor, postoperatoria en muchos pacientes. A veces operan por dolor, ya sea que se llama a nivel de ovario, un tumor de ovario, o una endometriosis, o la vesícula. Cirugías abiertas, la laparoscópica es bellísima, porque va a haber menos adherencia. ¿Bien? Y esas adherencias es una iatrogenia postoperatoria no menor, que a veces deja secuelas en el largo plazo. ¿Está bien? O sea que estos fosfolípidos de membrana son agredidos. Cuando ellos son agredidos por estímulos químicos, térmicos, ¿qué estímulo biológico puede estimularla o agredirla? Un estímulo biológico, a ver. Un shock séptico. ¿Qué es del shock séptico? Las toxinas de la bacteria. Las toxinas de la bacteria, por ejemplo, el estafilococcus aureus, su toxina es bellísima, el estreptococo también. Un shock séptico, sí, la toxina es lo que nos ha agredido acá, ese es un estímulo térmico. Entonces, estos estímulos pueden ser químicos, térmicos, biológicos, mecánicos. ¿Qué va a liberar? Fosfolipasa A2. La fosfolipasa 2 da lugar ¿a quién? Al ácido araquidónico. No voy a hacer la cascada completa, vamos a hacer un ejemplo. Ese ácido araquidónico, vamos a hacer la vía, siempre la hago a la derecha, la vía usual de la inflamación o principal, y la alterna la hago a la izquierda, pero es lo mismo. El ácido araquidónico da lugar a la formación de activa a la ciclooxigenasa. Ya vamos a ver que está la COX 1, COX 2 y hoy la COX 3. Y ella, 1, 2 y 3. ¿Qué mediadores de la inflamación nos da? Prostaglandina. Estas son los mediadores de inflamación: tetraestelso, calor, rubor, tumor, prostaciclina y tromboxano. ¿Qué hace el tromboxano? Agrega plaquetas. Todo proceso inflamatorio, ¿en qué termina? Trombosis. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en cuenta todos los días de su vida. ¿Por qué a ese paciente le hicieron su cirugía de cadera, su prótesis, cirugía grande? Ya van a ver cuando entre a esa cirugía, yo salía disparada. Parece un carpintero el traumatólogo, con golpes y todo, hasta meter la prótesis. Cirugía cruenta. ¿Hay inflamación o no? ¿Y en qué termina la inflamación? Entonces, ¿qué se hace con ese paciente cuando ya salen de la cirugía? Antiagregación plaquetaria y anticoagulación, porque encima va a estar medio quieto, ¿no ves? Lo levantás a las horas y empieza a ver pasitos, después 3, después fisioterapia, hoy ya te levantan a las 12 horas. Pero si han agredido tanto y hay mucho tromboxano y el paciente de yapa se queda quieto porque está operado, le duele, viejito, ¿qué pasa con la éstasis cuando yo estoy acostado y sin moverme mucho? La sangre circula más lento, más la inflamación. ¿Qué va a haber ahí? Un trombo. Entonces nosotros ya vamos a avanzar fármacos anticoagulantes y antitrombóticos. A ese paciente se lo anticoagula. ¿Por qué? Porque el tromboxano va a terminar haciendo trombos. Todo proceso inflamatorio termina siendo trombo. ¿Qué pasó en COVID? ¿Por qué se murieron tantos pacientes? Porque el virus inflamaba tanto que terminaba haciendo trombosis y morían de infarto o de infarto cardíaco o infarto pulmonar o infarto cerebral, que es un ACV trombótico. ¿Se acuerdan ustedes de esas imágenes? Que nos matábamos de risa, ¿no? Allá en China caen como moscas. Decía, yo lo tengo en mi mente ese video que estaban caminando y ¡pum!, caían todos de bata blanca, así como nos disfrazábamos como astronautas, y en la calle recogían a los muertos.
Para nosotros era un video nada más. Pero allá murieron muchos y a alguien se le ocurrió hacer la biopsia y vieron trombos. Entonces, ¿qué hicieron a partir de ahí? Anticoagulante. ¿Y qué más? Si era un proceso inflamatorio severo, bloquear la cascada de la inflamación completa. Glucocorticoides, lo que vamos a avanzar. ¿Se entendió por qué? Porque si es muy severa, peor los trombos. Pero ¿quién tiene que hacer frente para que yo, si me inflamé, me corté, acá o me operaron en la mano, yo no hago un trombo? ¿Quién lo tiene que ir regulando eso? Prostacyclina. Esta es una balanza. Tromboxano forma trombo y la prostacyclina es antitrombótica. Las dos tienen que ir ahí regulándose. ¿Se entendió? Las dos son opuestas. Bien. La cascada alterna, lipoxidinasa, y ahí tenemos al escotrieno, ¿verdad? Uno de ellos. Era una cascada, un esqueleto nada más. Para decir que yo puedo hacer inflamación solamente agrediendo por cualquier estímulo a mi fosfolipídidos de membrana, libero fosfolipasa 2 y toda la cascada. ¿Qué hace los AINES? Analgésicos antiinflamatorios, antiagregantes, no esteroideos, diclofenaco, COX-1 y COX-2, ¿verdad? Ya vamos a estudiar. Si yo bloqueo aquí, ¿qué quedó liberado? ¿Por qué? Porque si yo tengo inflamación, estos fosfolípidos de membrana se han liberado. Y aunque yo bloquee acá, no se van a morir ahí. Van a buscar la vía, y es por eso que los fármacos AINES contraindicados en fenómenos alérgicos porque van a alimentar la vía de los leucotrienos. Contraindicado. ¿Qué puedo hacer en esta cascada para que yo no tenga ni prostaglandina, ni tromboxano, ni leucotrieno? Y llevemos a la fosfolipasa A2. Ese va a ser el mecanismo de acción de los glucocorticoides. Sin embargo, no es un mecanismo directo. Ay, me hace frío, me hace calor, al rato hablo y... como la gata flora, ya siempre lo voy a hacer. Vamos a pensar. ¿Quién sabe el mecanismo de acción de los glucocorticoides? No me digan inhibe a la fosfolipasa 2 porque no es exactamente eso. Ingresa al núcleo de la célula y estimula la síntesis de la proteína lipoproteína. Esta lipoproteína va a bloquear la fosfolipasa 2. ¿Y de dónde lo sabes? ¿Lo leíste? ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? Ya, muy bien. Eso es. Llega el glucocorticoide y su acción es indirecta. Ya vamos a ver su estructura. Tiene al ciclopentano peridrofenantreno. ¿Qué me dice el ciclopentano peridrofenantreno? Dos características, dígame, del ciclopentano. Sí, que me acordé, es el ciclopentano peridrofenantreno. Dos características, me van a decir, es liposoluble. Y la número 2 es la base de todas las hormonas esteroides. Todas son todas, sea estrógeno, sea progesterona, sea testosterona, aldosterona también. O sea que el glucocorticoide se diferencia de los AINES. Esto se llama no esteroideo. ¿Qué significa no esteroideo? Que no tienen en su estructura al ciclopentano peridrofenantreno. ¿Por qué se le llama no esteroideo? Para diferenciarlo del glucocorticoide que sí es esteroideo. Los dos son antiinflamatorios. ¿Quién es más poderoso? Siempre el glucocorticoide. ¿Está bien? O sea que el glucocorticoide es liposoluble. Lo puedes usar por la vía que quieras. Al ser liposoluble, va a atravesar la doble membrana lipídica y va a llegar hasta el núcleo y al ribosoma, dándole la orden por el ARN mensajero: necesito esta proteína. ¿Qué proteína va a necesitar? Le dice: sintetizame una proteína que se llama lipoproteína.
cortina, o sea que el glucocorticoide llega hasta el ribosoma, y en el ribosoma estimula, le dice hacer proteína. ¿Cuál? Lipocortina. La lipocortina es la que va a inhibir fosfolipasa A2. ¿Qué estoy inhibiendo? Inicio de la cascada de la inflamación. Sí. Quedó clarísimo, ¿no ven? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de el cortisol. Voy a hacer una introducción antes de que veamos, porque todo lo tengo yo que tener en mi cabeza bien imaginado. ¿Será que nosotros tenemos corticoides en el organismo? ¿Sí o no? ¿Qué decir? ¿Sí? ¿Cuál? Prednisona, prednisolona, hidrocortisona, fluticasona, budesonida, ¿cuál tendremos? Fisiología básica. ¿Quién hay ayudante fisio aquí? Sabía yo, pues todos te miran. ¿Qué corticoide produces todos los días? Cortisol o hidrocortisona. ¿Ok? O sea que yo voy a arrancar mi tema sabiendo que mi organismo produce cortisol todos los días de mi vida. ¿Bien? Ese cortisol se produce de 10 a 20 miligramos por día. No negociable. ¿Cuándo se produce? Después de 2 a 3 horas que yo me acosté a la noche. Si yo me acuesto a las 10, a las 12 ya empieza mi cortisol a producirse. Yo me trasnocho, son niños que viven en la calle y que tienen el ritmo circadiano invertido, que cuidan a Tito, que a veces no tienen tan buenos hábitos. 10 a 20 miligramos. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque primero ustedes tienen que conocer lo natural. A la mañana, cuando yo me levanto, mi cortisol idealmente 20 miligramos. 8 AM. Cuando yo quiero medir el cortisol en mis pacientes, ¿qué le tengo que decir? Se va a ir al laboratorio a las 7. Se va a registrar y le va a decir que 800 le saquen sangre. ¿Por qué? Pico máximo. Fuerte. 4 de la mañana. No, 8 AM. Pico máximo. ¿Está bien? Entonces le dice a tu paciente va a 7 de la mañana y a las 8 recién que lo pinche y usted tranquilo, sin haber hecho ejercicio, sin haberse estresado tanto y ahí sentadito, va a leer algo que no lo estrese para que sea real. Y ese corticoide, ese cortisol, 4 de la tarde, 16 horas vamos a poner, 16 horas debe estar a la mitad. 16 horas debe bajar, 4 de la tarde a la mitad. Y a las 12:00 de la noche, que es PM, ¿sí es la noche? Sí, ¿no? Sí. Debe bajar completamente para volver a subirlo al día siguiente. Lo bajo, lo subo, lo bajo, lo subo. ¿Qué dibujaba ahí? Solo atiéndanme, quiero que esto les quede en la cabeza, no se lo voy a preguntar, tienen que saber. Ese es el ritmo circadiano del cortisol ideal. ¿Para qué me sirve mi cortisol? A la mañana está alto. Pregunta de millón, ¿para qué sirve? Fuerte. ¿Por qué? Sube glucosa. Sube glucosa, ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de él? Yo lo tengo alto a la mañana, ¿ok? Fuerte, ¿cuál es la función de él? Sube la energía para iniciar la mañana, me encanta. ¿Por qué? Fuerte. ¿Por qué? No, me despierta el despertador. Pero el cortisol no me despierta. Yo puedo seguir durmiendo. ¿Por qué? Él va a asegurar que haya glucosa en mi sangre, aunque yo no haya comido ni el día anterior ni ese día. Pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que mi cuerpo asegura para que haya glucosa en sangre? Vamos. Neogénesis. Y antes de la gluconeogénesis,
glucogenólisis. ¿Qué es glucogenólisis? ¿Qué es glucógeno? Que se almacenó la glucosa. ¿Quién la almacena? Solo el hígado. Mi músculo almacena, pero no lo entrega, se lo guarda para él, para que yo camine aunque no coma. Pero el hígado, 200 gramos más o menos de glucógeno, no más. Si te pasaste de esa cantidad que comiste de carbohidrato, porque el carbohidrato se puede guardar como glucógeno, te pasaste de eso, dice el hígado, lo siento, lo tengo que transformar en lípido para guardar y te deja hígado graso. ¿Está bien? Glucógeno líquido, pero esto es controlado, no hay tanto. Hay glucosa, sí. Si aquella se acabó, recién gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? A partir de sustratos que no son hidratos de carbono. ¿A quién le echa mano? Proteína. ¿Por qué me dicen proteína? Porque necesita menos pasos bioquímicos para dar energía. Ni 5. La grasa necesita más de 20. ¿Qué tengo que hacer yo para usar mi grasa y que haga glucosa? Ejercicio físico y entrenamiento regular. ¿Sí? Ahí están los que dejan de comer. ¿Qué se comen? Su masa muscular, porque mi cortisol, aunque se me ocurrió no comer porque voy a adelgazar o usar cualquier fármaco que me hace quitar el hambre, igual yo voy a tener mi cortisol. ¿De dónde se sacó esa energía? Si se acabó el glucógeno, de la proteína. Y después recién del tejido graso. ¿Está bien? Proteína y lípido en segundo momento. Entonces, nosotros tenemos nuestro cortisol todos los días de la vida. ¿Por qué estoy tocando el tema? Porque lo ideal en nuestras vidas es que mi cortisol esté alto a la mañana, va bajando hacia las 4 de la tarde, baja completamente a la noche, yo descanso, yo duermo y se recicla al día siguiente. Eso se llama la fase normal del estrés. ¿Todos necesitamos estrés para vivir o no? Sí. Y si no me estreso no vengo a clase, pues escucha, hace frío. Doctora, más frío que en la Patagonia, por favor online, porque el anterior intenté darles online porque no pude llegar. Son terribles, claro, como ella dio online, o quiso dar porque no llegué a dar la clase, entonces la vamos a negociar, ¿no? Son bien manipuladores. Tienen que ser manipuladores en las buenas, no para las malas. Entonces, el estrés es importante. Si yo no me estreso, pucha, ¿cómo voy a perder la clase? Estoy estudiando, o sea, ahí te viene la conciencia, te estresás y te viniste nomás con frío y todo. Media tarde lo bajo y acá, es lo ideal. Pero el estrés tiene varias fases. Luego, si esto no lo logras bajar, ¿con qué yo bajaría el estrés al final del día? Esta cabeza no para, pucha, tengo que estudiar, tengo que hacer. Con hacer algo que te ahorita una Ok, hacer algo que relaje tu mente, te baja el cortisol. Andar en bicicleta, mirar una película, leer algo que te guste, que no tenga nada que ver con lo que estás estudiando, capaz. Bajarlo. Solo lo puedes bajar este cortisol con actividad física, con actividades que generen dopamina, ¿ya? Es lo ideal. ¿Qué pasa en estos pacientes? A veces el estrés se mantiene alto muchas horas, duerme poco, al día siguiente otra vez. Ok, todavía compensado. Pero ¿qué está ocurriendo? No lo logra bajar el cortisol. Y si no logra bajar el cortisol, el paciente se queja que hasta sube de peso, pero no como tanto, doctora. ¿El estrés le puede hacer subir de peso? Sí, tal cual. ¿Por qué? Porque el cortisol alto siempre va a tener hiperglicemia. Y la hiperglicemia bloquea el uso de la glucosa. ¿Está bien? Bloquea el uso de la glucosa y el sangre se queda alto. Perfecto. ¿Qué puede pasar acá? El paciente sigue. ¿Quién hace el cortisol? Aquí está el riñón y aquí está la suprarrenal. Vamos a pensar. Este paciente tiene el cortisol alto y lo baja muy poco en el día. ¿Quién produjo el cortisol? La glándula suprarrenal. ¿Cuántas capas tenía? 3. Ya, eso sí lo sabe. Vertical, fascicular, reticular. ¿Ok? ¿Qué va a pasar si yo lo exijo y lo exijo y lo exijo?
porque necesito cortisol y claro, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer y yo no paro, yo no duermo casi. ¿Qué va a pasar con ese cortisol? ¿Qué va a pasar con esa glándula? Esa glándula entra en fatiga crónica. ¿Qué es fatiga crónica? El paciente se levanta a la mañana cansado, aunque haya dormido, una vez a la semana, después 2, después 3, después 4 y después todos los días. ¿Por qué? Porque lo has mantenido ese cortisol tan alto mucho tiempo que él entró en fatiga y ya no produce tanto. Y el cortisol se cae. Cuando el cortisol se cae, es lo que llaman en medicina convencional surmenage. No, es una fatiga crónica. El paciente ya no tiene ánimo ni de levantarse de la cama. ¿Por qué? Porque a esa glándula le diste con un caño. Mucho tiempo no le diste descanso, no llegaste. Sí, dígame. Buenos días, licenciada. Tengo permiso del doctor. Ya, 11:30 termino la clase y lo espero encantadísima. ¿Ya? Es que estoy en media clase y mira cómo me ha costado traerlo con el frío. Gracias, muy amable. Entonces, ya me distraje, ¿vio? Sí, Fatiga. Esto ustedes lo van a ver mucho en sus pacientes. No está en el libro. Pero ¿por qué se queja tu paciente cuando viene al consultorio? Doctora, vivo cansado. No ustedes que son tan chiquillos, ¿ya? O sea que no se sientan identificados. La edad que aparece esto es entre los 30 y los 40 años. A los 30 y a los 40 años te casaste, tuviste los hijos, tenés que trabajar, el niño se enfermó, no duermes a la noche, tenés que buscar 2 trabajos, te casaste y no te casaste con tu hermano ni con tu hermana, ¿no ves? Una persona distinta con otros hábitos, las discusiones, hasta lograr más o menos encaminarse entre los dos. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Nadie se casa con su hermano. Para decir, tienen las mismas costumbres, nada, ni los mismos hábitos. Te casas con un perfecto desconocido que ni sabes tu genética todavía. ¿Se entendió? Ok. Eso genera estrés, más allá del amor, y yo te amo, y besos y abrazos, ya la convivencia es complicada. Convivencia, los hijos, el trabajo, las cuentas, donde vivo, luz, agua, teléfono y toda la pincha. Ese es el tiempo de mayor estrés. Entonces, esa persona tiene que trabajar muchas veces hasta 2 turnos, quizás estudiando porque quiere seguir haciendo cosas. ¿Se entendió? Ese paciente viene por cansancio. Si tu paciente viene por cansancio, ¿qué le pediría? ¿En qué también voy a pensar? ¿Si subió de peso o no? Y si te dice que subió de peso, ¿en qué voy a pensar? Hipotiroidismo. Se le cae el cabello. ¿Sabe qué? Mi cerebro va lento, dice. Él lo siente. Ese, pídele un perfil tiroideo. Pero le has pedido el perfil tiroideo. ¿Qué más vas a pedir acá? El cortisol. El cortisol lo podemos medir en sangre. 8 de la mañana, su pico máximo, y a las 16 horas debe bajar al 50%. Voy a dar cifras que no son reales, depende de cada laboratorio. De 1 a 20 el cortisol. ¿Qué es un buen cortisol de la mañana? 1 más 20, la mitad de 21. ¿Se entendió? Ese es un cortisol fantástico. Ese cortisol a las 4 de la tarde, ¿en cuánto debe estar? 5. Final del día ya debe bajar. Pero si este paciente te tiene 24 a la mañana cuando se despierta, y a la tarde esto es muy usual, a la tarde se baja a 2, ¿qué te dice? Está con 24 a la mañana, un cortisol altísimo, un estrés hermoso. ¿Y qué siente a las 4 de la tarde ese paciente? Doctora, no sigo para nada. ¿Por qué? Porque no tiene un buen ritmo circadiano. ¿Qué es lo ideal? Que acá entre el mínimo y el máximo esté a mitad y después se baje al 50%. Esas bajadas de golpe
está más o menos aquí. Su estrés alto, a la mañana él no logra bajarlo, pero tiene un cansancio y fatiga a la tarde. Y si yo estoy cansado y tengo que seguir trabajando porque tengo 2 trabajos, tengo 2 niños para alimentar, una mujer jodida que no trabaja, ¿qué hago? Estoy en el trabajo y estoy que me caigo el sueño. Café, café, café. ¿Por qué? Porque es estimulante y porque te sube dopamina. Empieza ya la gastritis, empieza el insomnio. Aunque esté cansado, no duermo, te dice. ¿Por qué? Bien. Sigamos pensando. Paciente entra en fatiga crónica. ¿Qué le deben medir? Su cortisol. ¿Cuándo más entra en fatiga crónica? Que no haya producción del corticoide. Cuando nosotros hemos dado el corticoide a dosis altas o por mucho tiempo, pasó en COVID, se estaban muriendo los pacientes y empezaron a usar, cuando dijeron corticoide, no una ampolla por día, unas bombas de corticoide para antiinflamar. Si yo doy mucho, ¿qué le hago a mi producción natural? La bloqueo. Y no se murieron de COVID los pacientes, resistieron. Y el post-COVID o COVID longo, dicen los brasileños, COVID largo. ¿Qué es el COVID largo? El paciente no se murió, ya es COVID negativo, 0 energía, no levanta ni un brazo. ¿Por qué? Porque su propia producción se bloqueó. Yo tengo pacientes con 0,1 de cortisol, mínimo 0,1. ¿Podés vivir con 0,1? No te levantás de la cama, entras hasta en depresión. Entonces, ¿puedo yo producir un hipocortisolismo? Sí, por un exceso en el uso del corticoide. ¿Ya? O mucho tiempo. Uso dosis bajita, que era lo que se usaba antes en asma bronquial. No tenían crisis los pacientes, pero le hacías un hipocortisolismo terrible con todo lo que supone un síndrome de Cushing, que fue por el uso masivo. ¿Dónde más quiero llegar acá? ¿Qué otra patología ustedes van a tener en el consultorio? Acá, paciente con cansancio. ¿Qué le van a pedir? Perfil tiroideo no negociable y cortisol. ¿A qué hora van a pedir el cortisol? 8 de la mañana y 16 horas. Muy variable el cortisol por nuestro estrés. Ay, justo estaba yendo al laboratorio, hubo un choque, alguien me llamó, me estresé. ¿Cuál es el mejor cortisol, que es mucho más caro? El salival. Ese sí es la excreción del cortisol, no el cortisol en sangre. El cortisol en sangre yo se los puedo mover a ustedes en 2 segundos ahorita. Tranquilo, le sacamos sangre, les digo, bueno, vamos a tomar exámenes orales y es una olimpiada, yo no les había dicho, no sé, una hermosa clase, estresadísima. Se los voy a subir seguro. Entonces, saliva es mejor. El paciente en un recipiente va botando la saliva, junta una cantidad, idealmente 8 de la mañana, 4 de la tarde y 12 de la noche, porque como el recipiente se lo lleva a su casa, ahí sí lo podemos hacer. ¿Está bien? ¿Ok? Ahí lo voy a saber. Más, ¿cuál es el otro paciente que ustedes lo van a tener en la consulta? Un paciente entre 30 y 40 años. Paciente varón joven. Esta suprarrenal va a ser el cortisol. Esta suprarrenal va a ser las hormonas sexuales, gracias al ciclopentanoperidopenandreno. Partimos de la pregnenolona, testosterona, los estrógenos y luego progesterona. Y también va a ser aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona? Tiene sodio, tiene potasio. ¿A qué nivel? Estímulo colector. Okay. Bueno, este paciente 30 40 años varón. ¿Qué ocurre a tus 30 40 años? ¿Cambió tu vida o no? Dejaste de ser estudiante, te casaste, un estrés hermoso. ¿Sí o no? En pandemia esto ocurrió mucho, porque había que buscar de dónde iba a sacar plata, hasta que todo lo online más o menos nos acomodamos, nos llevó tiempo. Pregunta,
Esta suprarrenal, ¿qué es emergencia para ese paciente tan estresado? ¿Hacer cortisol, hacer hormonas sexuales o hacer aldosterona? Hacer el cortisol. Se lleva toda la materia prima al cortisol y ¿quién cae? La aldosterona no, porque ella me va a controlar. Cuando yo me estreso puedo retener mucho líquido. Me va a controlar presión. Va a caer las hormonas sexuales. Son secundarias ellas. 30, 40 años, cayó testosterona. Paciente no funciona. O sea, que soy tan joven. A mí me habían dicho que a los 60, no, 30, 40 años. Esto es muy usual. El paciente te disimula mucho la consulta y te va a decir, estoy cansado, doctor. Me levanto cansado, me da sueño y puedo dormir, pero yo no me reciclo, no alcanzo. Y ya vas conversando con él y empiezan a hacer preguntas y efectivamente su consulta está oculta. Baja testosterona, si no hay testosterona no hay erección. Chao. ¿Sí, bueno? ¿Qué hace este paciente antes de llegar a tu consulta? ¿A quién va a ir? Al urólogo. Va a ir al urólogo, el urólogo le mide la testosterona y está baja. ¿Cuál es el pensamiento convencional? Si está baja, ¿qué hago? Le doy testosterona, ¿no ves? Y empiezan a pinchar con testosterona a nuestros pacientes con muy corta edad. Testosterona, hay de larga duración, me voy a acordar el nombre ahorita. Ya, en ampolla y dura 3 meses, liberación sostenida intramuscular. Nevido es la más usada. ¿Okay? Ama a su urólogo el paciente. Está a tiro, me cambió la vida. Efectivamente, porque si yo estoy dando testosterona, ¿qué va a pasar aquí? Va a funcionar bien y va a estar alta. Todo funciona, listo. ¿Qué va a pasar al tercer mes? La testosterona va cayendo y estoy peor que antes. ¿Para qué voy a ir al urólogo? Me cobró 300 pesos. ¿Qué hago? Me la vuelvo a comprar y ahora más que las ampollas se usan los chips. Te ponen el chip que ya no son 3 meses, son 6 meses. ¿Verdad? Y vuelves a colocar y así. Y de pronto ya te aburriste. Te colocas, pero con eso ya eres dependiente. Estoy hablando de 30 a 40 años. Si vos pones la testosterona por fuera a alta dosis, ¿qué le hace a tu producción, a la poquita que tenía? La bloquea. ¿Y qué va a pasar si ya no colocas la testosterona? Realmente lo hizo el paciente entra en una depresión profunda. ¿Está bien esa conducta? ¿Qué era lo que había que hacer ahí con esa edad? Controlar los niveles de cortisol. Controlar niveles de cortisol. Pregunta. A este que está bajito, lo tengo que estimular. Bueno, este estaba muy bajo, lo que pasó en COVID. Después que tuvimos que hacer acá, traer el corticoide porque no tenés el otro. Pero si el cortisol está bajito, ¿quién es su materia prima? Yo tengo que formar cortisol. No quiero darle el corticoide. Este cortisol yo lo tengo que bajar para que este suba. El cortisol es la hormona del estrés. ¿Cómo puedo yo? Número 1, esto no está en el libro, pero lo van a aprender bien. Tú conversas con el paciente y ves su estado de ansiedad. Se lleva mucho cortisol, el más ansioso. Al ansioso, aunque no esté tan estresado, también va a caer la testosterona. El ansioso no trabaja mucho, me dijo de su mamá, pero el ansioso. Pacientes que llegan a la consulta y van moviendo la patina, están mirando para todos lados. Ese es ansioso. ¿Cómo sabe, doctora, que soy ansioso? Le digo, tu ansiedad del 1 al 10 es 10, ¿no? Y se ríe. ¿Cómo sabe, doctora? Están haciendo y el teléfono y no para. Ese paciente viene por una eyaculación precoz o viene por una disfunción, seguro. Va a ir hablándote y ya va a llegar a donde quiere llegar. Muchos vienen con la receta del urólogo. Doctora, me da miedo pincharme. Las hormonas, el cáncer. Mi amigo tuvo cáncer de testículo, alguien que yo conocía. Me da miedito. ¿Qué opina usted? Primero te habla todo y después te muestra
su receta y te viene a consultar, me han dicho que te puede hacer algunas otras cosas, doctora, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque en nuestra mente testosterona baja, doy testosterona, ¿no? Causa el estrés, ansiedad. Si yo les pregunto, ¿y cómo va la ansiedad? Denme una receta mágica. Hacer algo que te gusta. Ya, una actividad que genere placer, pero que sea repetitiva. No el domingo irme a jugar fútbol y toda la semana no hago nada. ¿Qué más? ¿Qué más me va a modular la ansiedad? A veces, claro, no lo vamos a tener jugando fútbol todo el día, ¿no? Hay sustancias que se llaman GABAérgicas. ¿Qué es el GABA? ¿Por qué digo GABAérgica? ¿Qué es el GABA? Así el gamma-aminobutírico, me va a decir, lo felicito, ¿pero qué? Inhibidor del sistema nervioso El central. neurotransmisor inhibitorio. Todo lo que la noradrenalina levanta, él lo deja más bonito. Necesito sustancias GABAérgicas. ¿Qué sustancias GABAérgicas conocen? El paciente convulsiona, está con una convulsión ahorita. ¿Qué le ponemos? Diazepam. O la vía que pueda. Si no tiene vía, en supositorio le pones la ampolla. ¿Por qué? Porque él aumenta el GABA de forma loca. Abre los canales, entra cloruro y aumentó GABA. Tranquilidad, deja de convulsionar. ¿Se entendió? ¿Ok? Paciente no puede dormir. Le dieron su Neurin, su clonazepam. ¿Qué hizo? ¿Por qué todo se duerme al toque? Entró mucho cloruro, aumentó GABA y él se durmió. El paciente está ansioso o un ansiolítico que es igual a benzodiazepina, dosis bajita. Está tranquilo, no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué tengo que dar acá? Aumentar el GABA. No le voy a dar un Neurin ni le voy a dar un anticonvulsivante. Hay sustancias naturales que me mejoran el GABA. Nómbreme 5. ¿Nada? Valeriana, pero le puede dar un poco de sueño. La teanina es extraída del té verde, pero solo la fracción GABAérgica. ¿Qué más? Pasiflora. A esto lo van a combinar con un magnesio, dosis alta. Los magnesios, ¿qué te conviene acá? Aspartato para bajar la presión, taurinato, la taurina es de la tranquilidad. Taurina es un aminoácido que me relaja y me aumenta el GABA. Todos me miran así porque el Red Bull tiene mucha taurina. ¿Cómo? Pues taurina del torito, doctora. ¿Por qué? Porque la cafeína, tiene mucha cafeína, puede hacer taquicardia y morir el paciente, taquirrítmico. Le ponen mucha taurina para que no le dé la taquicardia y me mantenga la dopamina. ¿Se entendió? Taurina, aminoácido de la tranquilidad. Puedes hacerle taurina. Se lo puedes dar como taurinato de magnesio. Calcio contrae, magnesio relaja. ¿Está bien? ¿Y cuál es la vitamina que aumenta el GABA? Vitamina B6. Aquí ya les estoy haciendo una formulita para todos los estresadiños. Pueden hacer un poquito de tiamina, 100, 200 miligramos, taurinato de magnesio, un poquito más caro, pero excelente, y vitamina B6, unos 100 miligramos. Todo lo que venden 10 miligramos, 20, 100. ¿Qué logré con eso? Aumentar el GABA sin darle una benzodiazepina. Más su actividad física. Pero ese cortisol está en el piso porque ya se agotó, ya está en fatiga crónica tu paciente. ¿De qué se forma? Fenil, alanina, tirosina, para que no se agote la glándula. ¿Qué consume ella para formar cortisol? Zinc. Entonces, bioquímicamente, ¿qué les he enseñado? Que si el cortisol cayó, voy a tener patología, que no se mejoran dando lo que falta, sino restableciendo. ¿Por qué mi cortisol se agotó? Por un estrés crónico. Si estoy en estrés crónico, ¿por qué estoy en estrés crónico? Porque no tengo la capacidad de bajar el cortisol. ¿Quién le ayuda a este cortisol a bajar hasta el final del día para volver a reciclarse? El GABA. Entonces yo tengo que mejorar GABA, tengo cómo hacerlo y dar la materia prima según. Si el cortisol acá me salió 24,
No le voy a dar la materia prima. No quiero más. Le doy GABA. Hay GABA para comprar, sí, pero no sirve para nada porque no se absorbe. Ya hay que dar las sustancias que liberan GABA, como son las que hemos puesto por acá. ¿Se entendió? Entonces, al cortisol en su paciente siempre téstenlo. Puede estar en una fase todavía muy alta, que no está ni cansado y mucha producción, pero después cuando viene cansado probablemente te está acá. ¿Y qué tienen que hacer si el GABA está, si el cortisol está tan alto? Tratar de que lo baje para que no entre en fatiga crónica. ¿Quedó clarísimo? Pregunta, a ver. ¿Una persona que está con fatiga crónica puede volver a la normalidad? ¿O no? Sí, claro. Y la fatiga crónica me hace mucha disbiosis, baja serotonina y pacientes muchas veces entran en pánico. El pánico a veces es un signo de fatiga crónica, que le mide las suprarrenales, su cortisol y está en el piso. Se recupera así. Pero, a ver, ¿qué hace la medicina convencional? Fatiga crónica, sulmenage. La cura del sueño, te dice. Le ponen para dormir 3 días, lo internan 3 días y lo hacen dormir. Como que el cansancio fuera porque es extremo físico. Se despertó el paciente. Está igual. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que tengo yo que estudiar ahí? Su cortisol. ¿Está clarísimo? Ya. Entonces vamos a entrar a glucocorticoides, sabiendo ustedes qué hace el cortisol en mi organismo, qué significa que esté alto y qué significa que esté bajo. Porque nosotros lo vamos a usar en la patología y al usarlo, si doy mucha dosis, yo voy a bloquear lo que ya hay. ¿Está bien? Hay una paciente que se le dio tanto corticoide, casi se muere en COVID, que quedó esa del 0,1. Ella recibe un corticoide que es la fludrocortisona, dosis bajita, porque también bajó aldosterona y caía hasta la presión, y entró en una depresión extrema. Se va recuperando la glándula sí. Generalmente cuesta horrores recuperar cuando está muy severo, pero la va recuperando, incluso se usa corticoide y después se lo va intentando bajar y se le va suplementando para que ella lo produzca. ¿Ya? O el paciente que nace con una atrofia en las suprarrenales y no hace cortisol. ¿Cómo se llama ese síndrome? Fuerte. No, feocromocitoma es una hiperproducción de noradrenalina, ¿no ves? De adrenalina por un... ¿Cómo se llama la patología? Donde el paciente tiene baja producción de corticoides. Síndrome de Addison. No, Cushing es mucho corticoide y yo lo bloqueo. Es el síndrome de Addison. Y este niño nació con atrofia en la suprarrenal. Si ya está atrofiado, aunque yo estimule lo que estimule, eso nació así. ¿Qué tengo que hacerle? Darle el corticoide de sustitución. ¿Y cuál es el corticoide? El cortisol que nosotros producimos es la hidrocortisona. Si yo digo hidrocortisona, una parte me sube la glucosa y la otra parte tiene el efecto mineralocorticoideo. Entonces, cuando nosotros estudiemos ahora los corticoides, ¿qué vamos a estudiar? Ellos tienen una porción glucocorticoidea que me da la glucosa, que me da la energía, ¿ok? Y una porción mineralocorticoidea. Entonces, enseguida que los clasifiquemos a los corticoides, vamos a decir 20 de glucocorticoideo, 1 de mineralo. 50 glucocorticoideo, 50 mineralo. Vamos a pensar. Si yo necesito, además de dar la energía, los glucocorticoides son antiinflamatorios, ¿no ves? Hemos visto por qué. Yo necesito antiinflamar a mi paciente. ¿Qué necesito más? ¿La porción glucocorticoidea o mineralo? Gluco. ¿Qué pasa si le doy mucho mineralo? Aldosterona retiene sodio, le acompaña el agua, va a subir la presión. ¿Sí o no? Y ahí vamos a ver la clasificación de los corticoides
los que son mitad-mitad, 50-50, los que tienen mucho glucocorticoideo, antiinflamatorio y poquito mineral. ¿Se entendió? Por ejemplo, voy a dar un nombre, fludrocortisona. El 99% es mineralocorticoideo. Antiinflamatorio apenas 1%. ¿Para qué usarían una fludrocortisona? 99% es mineralocorticoideo. Mineralocorticoideo significa que tiene la acción de aldosterona solamente. Hipoaldosteronismo. En un hipoaldosteronismo. Tengo una hidrocortisona. Ya vamos a ver la clasificación, pero quiero que razone. A la hidrocortisona es 50% gluco y 50% mineral. Mitad, 50-50. ¿A quién le daría? ¿A quién le darían? Fuerte. Una sustitución al paciente que no le funciona la glándula suprarrenal por una atrofia, un síndrome de AISA, porque el que nosotros producimos es la hidrocortisona. La que nosotros producimos a la mañana es de cortisol, es hidrocortisona, es igualito al nuestro. Cuando haya una hipofunción, me va a subir la presión y me va a dar la glucosa que preciso. Tu paciente tiene un lupus eritematoso sistémico. Quiero, además de antiinflamatorio, los corticoides son inmunosupresores. Necesito antiinflamación e inmunosupresión. ¿Qué me conviene dar más? ¿Gluco o mineral? Mucho glucocorticoide y poquito mineral para que no le suba presión. ¿Y de quién estoy hablando? Prednisona, prednisolona, y estos tienen elevada acción gluco, pequeñita mineral. Si tu paciente lo quieres por un proceso inflamatorio severo, pero es hipertenso, ¿qué te conviene más? ¿Mucho gluco o mucho mineral? Mucho glucocorticoide, ¿ya? Entonces a los glucocorticoides los vamos a estudiar por dos variables. Una, su porcentaje glucocorticoideo respecto al mineral. Hay de todo. Hay 50-50, hay mucho gluco, poco mineral, mucho mineral o poco gluco, según lo que yo precise. Y número 2, su clasificación la vamos a ver por su semivida. De acción corta, de acción intermedia y de acción larga. Aún así, acción corta, intermedia y larga, vuelvo a clasificarlo en acción gluco, cuánto por ciento de gluco y cuánto de mineral. ¿Está correcto? Bien. Ahora vamos a ir pensando, parece que no vamos a usar multimedia hoy. Vamos a hacer todo lo que se razona y después vamos a usar. Me deben el lunes feriado, ¿no? Este lunes. ¿Feriado? Me deben el lunes feriado. Así subo, ¿no? Feriado esta vez. Bello, profesor. Thank you. Ya tengo el mecanismo de acción. ¿Cuál había sido el mecanismo de acción? Estimula la síntesis de lipocortina. ¿Qué hace la lipocortina? ¿Y qué es la lipocortina? Es una proteína, entonces se tiene que dar la orden a quién para que haga una proteína. Mira lo que es nuevinga mi cosa es. Estoy estrenando. Tiene que hacer más así. Ya. Estimula la lipocortina. ¿Qué hace la lipocortina? Inhibe fosfolipasa 2. Ok, ya tengo el mecanismo de acción. Ahora vamos a ver los efectos farmacológicos. El corticoide es fantástico.
bien usado, porque ya vamos a ver que sus efectos adversos son así. Efecto farmacológico. ¿Cuál es el primero si yo bloqueo a la fosfolipasa 2? Antiinflamatorio. Es el antiinflamatorio más esteroideo, más potente que se conoce. No hay uno más potente que el glucocorticoide hasta el día de hoy. Gracias. O sea que es antiinflamatorio, muy poderoso. ¿Con quién lo voy a comparar? Con los AINE. Después el glucocorticoide, como ya está la cascada, vamos a hablar de ahí. ¿Está bien? Antiinflamatorio espectacular. Número 2, ¿cuál es el otro efecto farmacológico? Él se encarga de disminuir la inmunidad humoral y celular. Inmunosupresor. ¿Es efecto adverso o beneficioso? Efecto adverso. Según. ¿A quién yo quiero bajarle la inmunidad? Pacientes trasplantados. Okay. O sea que depende. Si lo uso como antiinflamatorio, el efecto inmunosupresor. Ojo, el inmunosupresor es a dosis mayores. A las dosis usuales que nosotros trabajamos, depende de la patología, puede no ser. Inmunosupresor a dosis más alta. Y el tercer efecto, no menor, yo le llamo metabólico. Como efecto farmacológico, antiinflamatorio y inmunosupresor. Ok. ¿Por qué metabólico? Y acá entra el efecto a nivel metabólico sobre el hidrato de carbono, sobre los lípidos y sobre las proteínas. Así me gusta que quede en la cabeza de ustedes. ¿Qué hará sobre los hidratos de carbono un glucocorticoide? Neogénesis. Glucógeno, lisis. Todo esto lleva a una hiperglicemia. Estamos empezando, vamos caminando para la calle. El último de la tercera fila. Ya. Se puede levantar, moverse un poco para no dormirse. Hiperglicemia. ¿Se duerme más con multimedia o no? Hiperglicemia. Problema no menor. ¿En quién va a ser un problema? Okay. Ustedes hicieron un esguince de tobillo, pusieron un corticoide, una sola dosis, o tienen un proceso inflamatorio severo y no pueden ni hablar. Vamos a antiinflamar, ok. Me pongo una dexametasona, listo. Ligeramente voy a tener una subida de glucosa. Pero es como haberme tomado 2 tortas de chocolate con una Coca-Cola, que alguna vez uno lo hace, ¿no? Es un cumpleañito. No pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo formé mucha glucosa, ¿a quién voy a estimular? A mi páncreas. Y el páncreas va a hacer insulina. La insulina está lista según lo que yo como. Yo normalmente como bonito, sin mucha carga de azúcar. El día que comí mucha azúcar, el páncreas me va a dar más insulina y se resolvió el problema. No me hice diabetes. ¿Dónde está el problema? El problema está en el paciente con diabetes. Al que es diabético le va a disparar una hermosura la glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina de él no es buena. O no la produce o es resistente. Pregunta, ¿será una contraindicación en diabéticos el uso de glucocorticoides? Sí. Depende, eso me gustó. Contraindicación relativa, no es absoluta. ¿Qué es contraindicación relativa? Estados fisiológicos y patológicos en los que no se debe administrar el fármaco, excepto que el beneficio sea mayor al riesgo. ¿Le vas a dejar morir en COVID porque no le puedes poner corticoide porque es diabético? No, primero lo saco del cuadro inflamatorio, pondré más insulina, tendré que revisar esa glucosa y ayudarme. Pero si él necesita corticoide porque no tiene otra chance, sí lo vamos a hacer. Contraindicación relativa. ¿Qué es una contraindicación absoluta?
Los estados fisiológicos en los que no se debe administrar bajo ningún punto de vista. Una mamá embarazada con un cáncer de mama no le puede hacer quimioterapia porque el bebé va a morir. Es una contraindicación absoluta. Listo. Contraindicación relativa. Aquí voy a tener hiperglicemia. ¿A los lípidos qué le hace el glucocorticoide? ¿Lipólisis o lipogénesis? Lipogénesis. Vamos a tener lipólisis. ¿Para qué? Para que entre esos ácidos grasos en gluconeogénesis. ¿Ya? Si hay lipólisis, hay aumento de los ácidos grasos libres en sangre. Es un problema. Aumenta los ácidos grasos libres en sangre, se va a formar glucosa a partir de ello y hay en el uso crónico, una redistribución de la grasa. El paciente que usa crónicamente corticoides, ¿cómo se llama? Todo ese síndrome donde lo ves y decís, este es un síndrome de Cushing. Estoy hablando o muy alta dosis o uso crónico, ¿ya? Síndrome de Cushing, redistribución de la grasa. ¿Dónde se redistribuye? Cara de luna llena, espalda de búfalo y la cintura abdominal. Y le ven las patitas flacas y los bracitos flacos. ¿Por qué? Porque esos son los lugares donde la grasa tiene preferencia. Mejilla, la espalda y acá. Redistribución de la grasa, un síndrome de Cushing. ¿Qué le hace a las proteínas, los corticoides? ¿La forma o la destruye? La destruye. Ya, entonces es un catabólico proteico. Catabólico proteico. ¿Qué es catabolismo? Destrucción. ¿Y para qué las destruye? Para formar glucosa. Primero a la proteína y después a la grasita. ¿Listo? ¿Y se forma nueva proteína? No. Es catabólico y antianabólico. Eso. ¿Qué fármaco ya hemos estudiado es anabólico proteico? La anabólico proteico y da taquicardia y se usa para la asma, Salbutamol. es anabólico proteico, forma masa muscular. Ok. Bien, entonces es catabólico y antianabólico. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles habían sido el mecanismo de acción del glucocorticoide? Estimula la producción de una proteína llamada lipocortina. ¿Qué hace la lipocortina? Inhibe la fosfolipasa A2. ¿Qué pasa si yo inhibo fosfolipasa A2? ¿No? Ya está acá. Se bloquea la vía principal y la alterna de la inflamación. Por lo tanto, ¿cuál es el principal efecto de los glucocorticoides? ¿Por qué? Porque bloquea la fosfolipasa 2. Inmunosupresor, ¿por qué? Porque bloquea la inmunidad humoral y celular. Y a nivel metabólico, ¿qué hace? Hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Ahora vamos a ver. Antes de los usos me gusta más la rama. Acá este efecto antiinflamatorio viene acompañado de ¿qué? Mineralocorticoideo. No tenemos un corticoide que no tenga nada de mineralocorticoideo. Algunos tienen 99.99 gluco y 0,1 de mineral. Pero todavía no hay uno que sea solo gluco. O sea que este efecto le acompaña siempre. Si este efecto le acompaña siempre mineralocorticoideo, de unos más, de unos menos, ¿qué efecto adverso vamos a esperar? No, porque puede tener un 0,1. Si hay más efecto mineralocorticoide, más aldosterona, ¿qué hace la aldosterona? Tiene sodio, le acompaña el agua. ¿Qué efecto va a haber? Ah, gracias. Hipertensión arterial. ¿Contraindicados en hipertensos o no? Sí. ¿Contraindicación absoluta o relativa? Relativa. Thank you. A lo sumo le doy un diurético si lo necesito. ¿Está claro? Ya. Si tengo otra chance, busco otro fármaco en buena hora. Y el más importante que vimos acá, ¿cuál era? Hiperglicemia.
hipertensión, hiperglicemia. Si disminuye la inmunidad celular y humoral y yo lo quiero como antiinflamatorio, ¿cuál es un efecto adverso? Inmunosupresión. Inmunosupresor. Inmunosupresor. Va a ser beneficioso si yo quiero la inmunosupresión, pero esas son las veces menos de uso. ¿Qué otro efecto adverso pueden tener los corticoides? Yo tengo una pregunta, ¿y los pacientes que digo que ocupaban con suplemento de corticoides no llegan a tener este problema si no deprimen? ¿Cómo como suplemento? No sé si me bien, pero los que tienen síndrome de Addison. No, porque el síndrome de Addison vos estás dando lo que no tiene. Es como a un hipotiroidismo darle levotiroxina. Todos nosotros hacemos hidrocortisona todos los días de nuestra vida, él no la hace, entonces se la está dando y está perfecto. Entonces no tiene nada. Nada. Si te pasaste de dosis, sí. ¿No? Pero esa suprarrenal no funciona. Eso es sustitución por reemplazo. Está dando algo que el cuerpo ya no lo produce. ¿Sí? Okay. Sigamos pensando. Cuando damos el corticoide, él estimula células parietales, aumentando ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque Prostaglandina. A ver, vamos a pensar. Las prostaglandinas, ¿quién las hizo? La ciclooxigenasa. ¿La ciclooxigenasa de dónde vino? Ácido araquidónico. Esta cascada la tienen que saber de ida y vuelta. ¿Saben por qué? Porque el 90% de la patología de nuestros pacientes tienen un origen inflamatorio. Saber manejar bien eso no tiene precio. Y de ahí vino fosfolipasa 2, ok. Esa prostaglandina era inflamatoria, ¿no ves? Ya. Pero, ¿qué hace la prostaglandina a nivel gástrico? disminuye la proyección. Protectora gástrica, dígame 4 funciones para esa bella protectora gástrica. Aumenta moco, para que haya mucha capa de moco y el ácido no disminuya. ¿Qué más? Aumenta el bicarbonato y disminuye el ácido clorhídrico y aumenta el flujo sanguíneo en los ganglios. Se lo voy a preguntar hasta el último día de su vida. Bien estudiado, criatura, ya se lo enseñé. Ya se lo enseñé. Entonces, a nivel gástrico, ¿qué hace un glucocorticoide? Disminuye, así lo quiero completo, no me va a decir gastritis. Disminuye prostaglandina gástrica y ahí me ponen sus 4 funciones. ¿Y todo esto a qué va a llevar? Gastritis. Y una gastritis no controlada, si aumenta, ¿en qué va a terminar? Úlcera gástrica o úlcera gastroduodenal. Él sí hace una gastritis solo por ser un fármaco, no porque llega y risa. ¿Se entendió? Ok. Pregunta. ¿Y qué hacían las prostaglandinas a nivel renal? Vasodilatador renal, mejora el caudal plasmático renal. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel renal? Puede ser nefrotóxica. Y de yapa, ¿está aumentando aldosterona o no? De yapa. Entonces, retiene sodio, agua y aumenta hipertensión. Se van potenciando. Bueno, vamos a ver a nivel intestinal. ¿Ah? A nivel intestinal, ¿qué hace? Eso era gástrico. A nivel intestinal, disminuye la absorción del calcio porque disminuye la actividad de la vitamina D. Si disminuye el calcio en mi sangre porque no se está absorbiendo, ¿quién pega gritos? La paratormona. Eso, la paratormona. ¿Se la puede medir? Sí. Si la paratormona está alta, ¿qué hace ella? 1, 2, 3 mecanismos, por favor. Va a buscar calcio de donde sea, ¿ok? Yo estoy comiendo calcio y no se absorbe por el corticoide. Del hueso, como De la- Del hueso, por el hueso. Y si yo estoy usando crónicamente y me está sacando el calcio de mi hueso, ¿qué va a producir? Osteopenia. Y luego, osteoporosis. Quedan como galleta los huesos. ¿Cómo puedo saber si hay osteopenia o osteoporosis?
¿Qué estudio le voy a pedir a mi paciente? Densidad ósea. Fuerte. Densidad ósea. Densitometría, sí. Densitometría, la densidad ósea la vamos a medir. Muy bien. ¿De dónde más se puede sacar? Este es el último mecanismo. Antes de eso, ¿de dónde intenta sacar el Del renal? túbulo. A nivel renal. ¿A qué nivel actuaba la paratormona a nivel renal? Túbulo contorneado distal. ¿Y qué hacía cuando estaba ahí la paratormona ocupando el receptor en el túbulo contorneado distal? Ahondar en los Abre los canales para que reabsorba el calcio y no se vaya por orina. Aumenta reabsorción tubular del calcio. Fíjense que todo lo que estudian tiene que tener sentido y lo tengo que usar. ¿Cuál es el tercer mecanismo que la paratormona usa para tener calcio? Aumenta la absorción intestinal. ¿Lo puede hacer? Sí, con ayuda de la Si está haciendo el corticoide, este no le funciona. De momento, porque el corticoide lo que hace es baja la absorción porque no está activando a la D. ¿Se entendió? Entonces sí va a haber osteopenia y el riñón es hasta por ahí nomás que va a reabsorber. Más que todo lo saca del hueso, osteopenia y osteoporosis. ¿Está bien? Bueno, sigamos con los efectos adversos. Si hace hipertensión arterial y yo sigo usando y el efecto mineralocorticoide, el paciente puede hacer hipertensión intracraneal y aumento de la PIC. Aumenta la presión intracraneal. Estoy hablando de dosis alta y de un uso más crónico. Esto es controversial. ¿Qué paciente tiene un aumento en la PIC? De un día al otro. Fuerte. ¿Ah? No necesariamente. ¿Cuándo se dematiza ese pobre cerebro? Un golpe fuerte, un accidente. Iba en moto, golpeó. Hipertensión intracraneana, a veces hay que retirar un poquito la calota para que salga por ahí, se va desinflamando el cerebro, deshinchando y vuelve a su lugar. Y lo vuelven a poner sin tocarlo. Fue un golpe terrible, fue un accidente. ¿Hay inflamación o no? Sí. Por eso se dematizó. ¿Uso corticoide o no? No hay alguien más antiinflamatorio que él. Entonces hay una corriente de neurólogos que dice sí, lo vamos a usar. Pero él retiene sodio, retiene agua, aumenta la presión y puede aumentar la PIC. ¿Usamos o no lo usamos? Es de doble filo, ¿no? Yo siempre cuento esto porque yo lo viví. Trabajaba yo en una terapia intensiva en cada nacional y teníamos un paciente tequeado, le decimos, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico. Y venía el neurólogo y ponía el corticoide. Y cada día hacía turno un neurólogo diferente, eran dos nada más. El más viejoso y el otro más joven. Este le ponía el corticoide y ese otro al día siguiente se lo quitaba. Este se lo ponía y nunca se pudieron poner de acuerdo. Los dos tenían razón. ¿Cómo lo pudiéramos usar nosotros ahí? Controlando presión intracraneal. O si lo dejas al paciente, la inflamación solita tiene que ir revirtiendo. Pero es mucho más lento que dar un corticoide. ¿Se entendió? Va a depender mucho de la condición del paciente, su inestabilidad o estabilidad presora, de la presión arterial, de su glucosa, de muchos otros factores. Pero los dos tenían razón. ¿Se entendió? Ya. Bueno, otro efecto adverso. A ver, tiene en su molécula al ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Con quién se puede meter? Con la hormona. Disminuye la hormona del crecimiento. Disminuye la hormona del crecimiento. ¿Contraindicado en quién? En los niños. Beneficio-riesgo. De nuevo, beneficio-riesgo. A los adultos solo le crecen las orejas ya. Vieron que cuando uno va envejeciendo, las orejas quedan así y la nariz queda por acá. Yo no sé dónde pudiera acabar cuando esté más viejito. ¿Ya? Pero en los niños les inhibe el crecimiento, gran problema, eso hay que revisar siempre, ¿ya? Se puede meterlo siempre también con la tiroide, porque todo el sistema endocrino está conectado. Puede haber hipo o hiper, probablemente
porque sensibiliza receptores, pero no siempre se da. ¿Ya? A nivel de la piel, ¿cómo ves un paciente que recibe corticoides mucho tiempo? No lo has visto mucho tiempo y lo vuelve a ver, un paciente grande. Su piel está hermosa, como de porcelana, y desaparecieron las arrugas. ¿Por qué? Porque hace un adelgazamiento de la piel. Y como hay retención de líquido, todo se rellenó y desaparecen las arrugas. Disminuye la formación del colágeno, tensa la piel y adelgaza la piel. Hay adelgazamiento de la piel, la tensiona por el líquido que retiene y disminuye el colágeno. Y si disminuye el colágeno, ¿qué va a pasar con cicatrización? Disminuye la cicatrización. ¿Ya? Estoy hablando de uso crónico, no es lo mismo que, escucha, me esguincé el pie, me van a poner un corticoide, uno solo, no va a pasar todo esto, por favor. Estoy hablando de uso crónico o dosis muy alta. ¿Está bien? Adelgazamiento de la piel, disminuye los fibroblastos, disminuye la formación de colágeno, la piel queda tensa y mucho más. Si hace inmunosupresión, ¿a qué paciente no debo darle? Una TV activa, el paciente ya inmunosuprimido, contraindicado. Esto lo van a mirar con frecuencia en la sala séptima del San Juan de Dios. ¿Qué es la sala séptima del San Juan de Dios? Tuberculosis. Ya. Tuberculosis, ¿cuántos fármacos usamos? 4. Antes eran 5, ahora son 4. Okay. Ya la streptomicina salió, que era un retratamiento. Y ya lo vamos a avanzar, a veces 3 comprimidos de uno, 4 del otro, 5 según el peso del paciente. Todos hepatotóxicos. Todos. No hay uno que no sea. ¿Está bien? Y el paciente empieza a hacer, que se llama el efecto adverso RAFA. Efectos adversos relacionados a los fármacos de TV. Procesos alérgicos severos, como un Steven Johnson o un síndrome de Leer. Es una inflamación aguda en piel y mucosa. Lo ve y es un monstruo, piel y mucosa. Asociado al uso de fármacos. ¿Por qué te estás yendo? ¿Por qué te estás yendo? Necesito ver la hora nada más. 11:30, 5 minutos más. ¿Te puedes ir? No, yo era por ver la hora. Porque la clase hasta ahorita, ¿no? Ya. Ya. Una inflamación severa. Son efectos inmunológicos también asociados a estos fármacos. Con bastante no más frecuencia se da. Es una inflamación que le puede costar la vida. Él está inmunosuprimido y recibe fármacos de TB. ¿Qué hacemos? ¿Quién es el antiinflamatorio más potente y el inmunosupresor? Porque eso es inmunológico. Y él ya está inmunosuprimido. Usamos corticoides. Y esos pacientes van a tener un aislamiento extremo. No tienes de otra que usar corticoides a alta dosis. Anoten, búsquenme tratamiento en síndrome de Steven Johnson. Van a ver cómo se escribe Steven Johnson. Ya quisiera ver los cuadernos. Ajá. Tratamiento quiero en Steven Johnson. Tratamiento en síndrome de Leer, Lyell, síndrome de Leer. Tratamiento en lupus eritematoso sistémico. Lupus eritematoso sistémico. Quiero un tratamiento en pénfigo. Quiero un tratamiento en artritis reumatoidea, en crisis de artritis reumatoidea. Quiero un tratamiento en púrpura trombocitopénica idiopática. Púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Qué van a buscar? Todos se los voy a anotar, ¿ya? Inciso A, objetivo terapéutico. Me van a tener que describir la patología, ¿ya? Me van a describir la patología, obviamente. Me van a explicar, doctor, el lupus eritematoso se caracteriza por esto y por aquello. Objetivo terapéutico, ¿qué quieres lograr? Me dicen su glucocorticoide con las dosis y el tiempo de tratamiento, a ver qué encuentra. Dosis y tiempo de tratamiento. De ahí me van a sacar todas las RAM probables.
pero yo voy a preguntar por qué. Aquí le faltan, faltan bastante. Las RAMs, pero me dice, glaucoma por esto, glaucoma faltó ahí, aumento de presión intracraneana y catarata también por la hiperglicemia. ¿Por qué me van a decir cada una de ellas? ¿Ya? ¿Qué más? Todito lo que les he pedido, eso es para la práctica de la semana que viene. Igual voy a preguntar teoría, no es que están exentos de la teoría. ¿Qué temas tenemos nuevos de este trimestre? Asma bronquial, todos los broncodilatadores, las anginas y los profilácticos. Eso lo voy a preguntar rapidito, al azar. Montelucas, eso hay que estudiar bien. Y ahora esta introducción que la voy a hacer multimedia el lunes ya para completar la clasificación. Faltan efectos adversos, me los buscan toditos. Cuando busquen un efecto adverso, tienen que fijarse por qué. Si me dicen glaucoma, yo voy a decir por qué. Aumenta la presión, la producción de humor acuoso, entonces aumenta la tensión, hace glaucoma. ¿Por qué aumenta la PIC? Porque retiene sodio, retiene agua y aumenta la presión intracraneana. ¿Por qué hace gastritis? Porque estoy bloqueando prostaglandina. ¿Por qué nefrotóxico? Porque estoy bloqueando prostaglandinas también a nivel renal. Pocos efectos adversos no tienen relación con el mecanismo de acción, la mayoría sí. ¿Está bien? Esas patologías, ¿por qué quiero que la hagan? Para que lean un poquito y acostúmbrense a leer la patología y pensar, a ver, cierro los ojos, ¿qué quiero lograr en este paciente? Ya leí su fisiopatología. ¿Qué ocurrió en un lupus? ¿Qué hay? Tengo autoanticuerpos y van tomando diferentes órganos. Hay alas de mariposa, la nefrotoxicidad, que no todos son iguales. ¿Qué laboratorio hay para un lupus? ¿Cómo yo voy a descubrir un lupus? ¿Qué laboratorio voy a pedir? Traten de interiorizarse, cada día hacen una patología, pero apréndanlo así. Primero la fisiopato, leyendo la fisiopato, ¿y qué puedo hacer un fármaco acá? ¿Qué quiero yo que haga? Tengo mucho anticuerpo. Inmunosupresión probablemente. Y de ahí se ponen a buscar las causas porque lo interesante es ver la causa. ¿Se entendió? Eso es lo mejor que les puede pasar como médicos. Más que yo les enseñe el tratamiento de lupus con corticoides. ¿Se entendió? Bien estudiadito eso. El día lunes hacemos con multimedia ya para ver clasificaciones. Efectos adversos faltan varios. Contraindicaciones y más nada. La corteza suprarrenal la vamos a super repasar para ver cuánto se produce. ¿El cortisol lo puedo pedir solo? No. ¿Quién manda para que yo haga mi cortisol? ¿Quién le manda a mi suprarrenal? ACTH. Entonces siempre se debe pedir con ACTH. Porque yo quiero saber si mi hipofunción es por la ACTH o solo el cortisol por hiperfunción. Eso es para tomar decisión. Lo vamos a mirar también, vamos a ver si traemos algún pasito clínico. Muy bien, criatura. Les felicito que han venido a clase, aunque negociaron hasta lo último, ¿no? Mira, papá, le digo, mira, ¿podés escribir? ¿Qué va a hacer mi hija? ¿Qué desea que haga clase? No le digo que me haga clase. No le da clase a la universidad. ¿Me va a borrar la pizarra? Sí.